Mi nombre es Erika Gómez Pineda, soy doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y bueno, antes que nada quiero agradecer la oportunidad de presentar mi trabajo en este momento. Y bueno, si me lo permiten, es el momento de empezar a compartir pantalla. Ok, bueno, en este momento lo que les vengo a presentar es un trabajo titulado Migración asistida de Pinus pseudostrobus con un tratamiento de exclusión de lluvia, manteniendo la cobertura forestal de la reserva de la biosfera de la mariposa monarca en un entorno de cambio climático. Y bueno, cabe destacar que este trabajo se deriva de lo que fue mi trabajo de tesis. Bueno, como todos sabemos, pues como resultado del cambio climático, nuestro planeta ha seguido calentándose en algunas regiones más que en otras, e incluso puede pensarse o puede asumirse que en algunos sitios ha habido algún enfriamiento, pero este enfriamiento se debe única y exclusivamente al derretimiento de los polos, que de alguna manera genera masas de agua fría hacia los mares. Sin embargo, de acuerdo a pesar de esta variabilidad, la World Meteorological Organization en su último informe destaca que en promedio en nuestro planeta la temperatura mundial ha incrementado 1.3 grados centígrados, lo que también ha estado acompañado de una alteración en los patrones de precipitación, lo que significa que en algunos sitios ha aumentado la precipitación, que son aquí los puntos resaltados en verde, mientras que en otros sitios ha habido un decremento de la precipitación, que son los sitios marcados en café. Y es que es precisamente esto donde se da la conjugación del incremento de temperatura con el decremento de la precipitación, lo que resulta crítico para lo que es el sector forestal, puesto que este cambio en las condiciones de precipitación y temperatura va a generar un desacoplamiento entre los árboles y el clima de los sitios que ocupan, es decir, con su hábitat climático. Y esto lo que se asume es que este desacoplamiento va a generar un estrés fisiológico por sequías o por la ocurrencia de sequías cada vez más calientes en los árboles, que gradualmente los va a debilitar y que incluso puede conducir a una muerte forestal masiva. Y bueno, atribuido a este estrés fisiológico por la ocurrencia de sequías cada vez más secas, cada vez más calientes y cada vez más severas y duraderas, pues alrededor del mundo ya se han empezado a documentar varios casos de declinación forestal, y pues México no es la excepción, ya que en años recientes se han empezado a documentar los primeros casos de muerte forestal en lo que es principalmente la región de la provincia fisiográfica del eje neovolcánico. Y bueno, en respuesta, o lo que podríamos asumir como una respuesta de la presión de selección climática, varias poblaciones, varias especies forestales han empezado a migrar sus poblaciones hacia mayores altitudes o hacia mayores latitudes. Sin embargo, esta velocidad de migración natural es muchísimo más lenta que la velocidad de migración requerida para que las especies puedan mantener sus poblaciones acopladas al clima al cual evolucionaron a lo largo de un proceso evolutivo. Y es que se estima o se señala que esta velocidad de migración es entre 6 y 11 veces más lenta que la velocidad a la cual el clima está cambiando. Por tanto, una de las estrategias o una de las medidas que se ha propuesto es realizar la migración asistida, la cual necesita de la intervención humana para que se pueda recolectar semilla en el presente, se produzca plántula en un vivero y se siembre o se establezcan plantaciones en los sitios donde los modelos climáticos proyectan que va a ocurrir el clima para una determinada especie. Sin embargo, la viabilidad de la migración asistida requiere que, además de proyectar el hábitat climático, pues experimentalmente se evalúe en campo qué tanto deben moverse estas poblaciones hacia mayores altitudes o mayores latitudes, pues para que no mueran por heladas que pueden ocurrir en el presente, pero que sobrevivan al calor y a la sequía que se pronostica va a ocurrir en un futuro. Y es precisamente eso lo que tratamos de evaluar o determinar en este trabajo. ¿Qué tanto deben migrarse las poblaciones de Pinus pseudostrobus? Y pues para ello utilizamos 4 procedencias altitudinales que fueron colectadas en la zona de aprovechamiento forestal de la comunidad de Nuevo San Juan Parangaricutiro en el estado de Michoacán, y con ellas se estableció un ensayo de migración de migración asistida en lo que es el borde de la
Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca en el Estado de México. Y el ensayo estuvo establecido en un sitio ubicado en lo que es el Ejido La Mesa a 3,000 metros de elevación. Pero además de probar esta migración asistida de 4 procedencias altitudinales para simular el decremento de precipitación que los modelos más pesimistas señalan que va a ocurrir para nuestro país, en nuestro ensayo incluyó un tratamiento de exclusión de lluvia del 30%. Y para ello, pues en 7 bloques de nuestro ensayo establecimos canaletas cortadas longitudinalmente que cubrían el 30% de la superficie del bloque, con lo cual asumimos que estábamos excluyendo ese 30% de precipitación. Sin embargo, teníamos el problema de que estas canaletas generaban una sombra, entonces este efecto podía tener algún significado en el crecimiento y sobrevivencia de las plántulas. Por tanto, en otros 7 bloques adicionales pusimos o colocamos las mismas canaletas, pero volteadas al revés, para que permitieran que cayera la lluvia, pero que siguiera manteniendo el efecto de la sombra y pues así poder determinar cuál era el efecto. Y pues como en todo experimento, nuestros bloques restantes fueron el tratamiento control. De las variables que medimos en el sitio del ensayo fueron la temperatura, la precipitación, el incremento en altura de las poblaciones de las procedencias y así como su sobrevivencia. Y pues en el sitio de las procedencias, que fue donde se colectaron estas poblaciones, lo que se midió fue la temperatura y la precipitación para un periodo de referencia. Y es que se quiso establecer un periodo de referencia porque es donde se considera que crecieron o se desarrollaron, evolucionaron los árboles, los cuales hoy en día son adultos en los bosques y que fue de donde se colectó la semilla. Entonces, la diferencia de temperatura y precipitación entre el sitio del ensayo donde se estableció, donde se sembraron estas plántulas, con el sitio de las procedencias, nos dio los resultados de lo que fue las funciones de transferencia climática, las cuales de alguna manera nos dan luz de lo que puede ser la adaptación local de las poblaciones que se están evaluando al relacionar estas diferencias de temperatura y precipitación con el incremento en altura y la sobrevivencia. Y pues de igual manera hicimos un análisis de varianza pues para determinar a ciencia cierta si podría haber o no diferencias entre las poblaciones al migrarlas a diferentes altitudes o entre tratamientos al quitarles o no quitarles la lluvia. Y bueno, los resultados encontrados en cuanto a la transferencia climática fue que nuestras poblaciones o nuestras procedencias, que estaban la más baja a 2.300 metros y la más alta a 2.900 metros, y se establecieron en un sitio localizado a 3.000 metros de elevación, fueron migradas desde los 100 metros hasta los 700 metros hacia mayores elevaciones. Esto en cuestión de temperatura significó que movimos nuestras poblaciones de sitios más calientes hacia sitios más fríos. Y bueno, ¿qué tan fríos fue para las poblaciones? Pues para la de 2.900 significó que la subimos a un sitio que estaba a menos 1.4 grados centígrados más fríos con respecto al sitio de su procedencia. Y para la procedencia de más abajo, el sitio estaba hasta menos 3.3 grados más frío respecto a su sitio de origen. En cuanto al tratamiento de exclusión de lluvia, pues se pudo estimar o se pudo cuantificar que la precipitación que se extrajo con este tratamiento de exclusión de lluvia en promedio en las 4 poblaciones fue de 200 milímetros, mientras que para los tratamientos donde se dejó que la precipitación cayera tal y cual ocurre, fue de más 200 milímetros. Sin embargo, a pesar de lo que podríamos asumir como una gran diferencia en esta transferencia climática, al final de nuestro experimento pudimos ver que las poblaciones crecieron de igual manera y sobrevivieron de igual manera en los 3 tratamientos evaluados. Y esto pudo ser comprobado a través de nuestro análisis ANOVA, que mostró que no hay una diferencia estadísticamente significativa ni entre tratamientos ni entre procedencias para lo que fue el incremento en altura y la sobrevivencia, y es que al final de nuestro experimento, en promedio, las poblaciones crecieron 1.5 metros o incrementaron su altura en 1.5 metros y tuvieron una muy buena sobrevivencia de hasta el 80%.
Entonces, estos resultados los que nos pueden sugerir es que la migración asistida de Pinus eudostropus en lo que es el borde de la reserva puede resultar una estrategia viable. Y pues la indicación o los pasos a seguir es que las poblaciones del límite altitudinal superior de Pinus eudostropus deben ser migradas hacia arriba y ocupar los sitios donde actualmente está Abies religiosa en su límite sérico, que precisamente coincide con las poblaciones donde está habiendo una declinación forestal. A su vez, estas poblaciones del límite sérico deben ser migradas hacia el límite intermedio de su distribución y las del intermedio hacia el superior. Pero en aquellos sitios donde las poblaciones del límite superior deben ser migradas hacia más arriba y que ya no hay cerro, ya no hay monte, ya no nos alcanza para migrarlas, es aquí donde los modelos de proyección de hábitat climático pueden tener un papel muy importante al demostrar o al mostrar más bien en qué sitios podría surgir el hábitat climático para estas poblaciones, para esta especie, y empezar a pensar si podría ser o no factible el migrarlas no solo altitudinalmente, sino hacia nuevas localidades, pues con el análisis de toda la controversia que esto podría significar. Y bueno, en nuestro sitio en particular, el mantener una barrera de árboles vivos y sanos adaptados al clima de un futuro, como sería el migrar Pinus eudostropus hacia arriba, podría tener el beneficio adicional de frenar la expansión de la frontera agrícola hacia lo que es el área de la reserva de la mariposa monarca. Y es que de lo contrario, si Abies sigue creciendo en sitios o en condiciones que ya no le resultan favorables, pues los árboles van a terminar muriendo. Inevitablemente se van a tener que talar y es muy probable que la frontera agrícola, al no tener árboles, se expanda hacia lo que es el área de la mariposa monarca. Y bueno, estos resultados nos llevan a concluir que es necesaria ya la intervención humana para empezar a realizar la migración asistida y tratar con ello de reagrupar las poblaciones con su hábitat climático. Y es que en el caso de la reserva o en el borde de la reserva de la mariposa, la migración asistida de Pinus eudostropus hacia el límite sérico de Abies, pues podría ser viable. De lo contrario, si en los programas de restauración o de manejo que actualmente se desarrollan no se incluye la migración asistida, pues inevitablemente las poblaciones van a quedar sometidas a un estrés fisiológico por sequías más calientes que gradualmente las va a debilitar y que incluso puede conducir a su muerte forestal. Y bueno, pues si alguien está interesado en ahondar un poco más en la metodología y los resultados aquí encontrados, pues pueden consultar el artículo que fue recientemente publicado en esta revista. Pero bueno, el punto central que queremos aquí destacar es que la migración asistida puede resultar viable en algunos sitios y es momento de empezar a pensar si eso podría ser o no factible para tratar de mantener una cobertura forestal sana que se adapte a lo que es el cambio climático. Y pues bueno, solamente me queda agradecer la atención prestada a la presentación de este trabajo. Muchísimas gracias.